Y continúa en Washington la cuarta ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Tras la primera jornada del encuentro se habrían alcanzado importantes avances para la reapertura de embajadas en ambos países. Tras más de un año de búsqueda, Cuba informó que halló un banco que le permitirá realizar operaciones en territorio estadounidense. Establecemos contacto desde nuestros estudios de NTN 24 en Washington con José Fernández, ex subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos durante los primeros 4 años de la administración Obama. Señor Fernández, buenos días y gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Encantado de estar acá. Señor Fernández, esta nueva ronda está enfocada, como lo decíamos, en la reapertura de embajadas en Washington y en La Habana. Una pretensión tanto de la Casa Blanca como del régimen castrista. Incluso escuchábamos hace unos días a Raúl Castro diciendo que la medida se daría en pocas semanas. Pero le pregunto, ¿realmente están las partes tan cerca de lograr esta reapertura de embajadas? Bueno, hasta ahora todas las señales que tenemos desde Washington es que las conversaciones han ido bien, han sido fructíferas, pero que todavía quedan algunos temas por discutir. Por ejemplo, se está hablando de la libertad de movimiento por parte de los diplomáticos norteamericanos en Cuba. Naturalmente, los diplomáticos norteamericanos quieren tener la posibilidad de hablarle a la población cubana sin ningún tipo de restricción y el gobierno cubano pues tiene otro deseo, quiere mantener mucho más control sobre el movimiento de los diplomáticos. También todavía oficialmente no se ha quitado a Cuba de la lista de países terroristas y por lo menos vamos a tener, supongo yo, que esperar por eso. Entonces yo diría que las conversaciones han ido bien, que hay progreso, pero probablemente faltan algunas semanas para que se termine. En los últimos días el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que no habrá una normalización de relaciones con Cuba hasta que el embargo no se suspenda, algo que ha generado oposición en el Congreso. En su opinión, ¿qué debe ir primero? ¿La reapertura de embajadas y luego el levantamiento del embargo o viceversa? Bueno, el embargo, es que hay una distinción importante aquí. El embargo, para levantarlo, requiere un acto del Congreso norteamericano, porque el embargo contra Cuba es por legislación norteamericana. Y, sin embargo, para abrir embajadas no se requiere la aprobación del Congreso. Entonces, va a ser mucho antes, si se establecen relaciones diplomáticas en Cuba, va a ser mucho antes que el levantamiento del embargo, si es que ese levantamiento ocurre. Ahora, pero el régimen cubano ha insistido en que para que se abra la embajada en La Habana se tiene que levantar primero el embargo. Ha sido una condición que ha puesto el propio Raúl Castro. ¿Qué va a pasar entonces, le pregunto, si el Congreso no cede en este aspecto? Yo tengo la impresión de que se ha hablado y se han dicho varias cosas que posiblemente son unas exageraciones. Yo estoy seguro que el gobierno cubano hoy en día sabe cuál es la situación en Estados Unidos y se da cuenta de que a año y medio de elecciones va a ser bastante difícil levantar el embargo por ahora. Entonces, si quieren hacer algo a corto plazo, va a tener que hacer la apertura de la embajada en ambos países. Ahora, se levante o no el embargo, ya se ha iniciado un acercamiento económico de compañías estadounidenses hacia la isla. ¿Cómo garantizar la preocupación de muchos que esta apertura económica beneficie realmente al pueblo cubano y no al régimen castrista? Bueno, ese es el gran desafío. Y lo que pasa naturalmente es que el gobierno cubano controla la gran parte de la economía norteamericana, pero también no nos olvidemos que también hay mucho empresario privado, pequeño, público, que en los últimos años ha empezado a operar en Cuba. Y ese es el tipo de personas, esos son los tipos de negocios a los cuales el gobierno norteamericano quiere apoyar. Entonces lo que vamos a ver es una preferencia para aprobar el tipo de inversión que ayude a esos inversionistas y no necesariamente que ayude a las grandes compañías cubanas que hoy en día son compañías estatales.
Señor Fernández, otro tema que sin duda tiene que estar dentro de las conversaciones es los derechos humanos, en especial la agresión por parte del régimen de los Castro hacia la disidencia dentro de la isla. En este aspecto también hay opiniones varias. Hay quienes dicen que primero se reabren las embajadas y después se avanza en este proceso. Pero quiero consultar con usted, en su opinión, ¿qué debe ir primero? ¿La reapertura de embajadas y luego la exigencia del respeto de los derechos humanos o viceversa? Bueno, el gobierno norteamericano, Washington, siempre ha dicho y siempre ha apoyado por los derechos humanos en Cuba. Y se trata hoy en día de, al restablecer relaciones diplomáticas, lo que se está intentando hacer es buscar un acceso directo a las organizaciones civiles en Cuba para de esa manera poderlos apoyar aún más. Y de hecho, estábamos hablando antes de la libertad de movimiento. La razón por la cual los diplomáticos norteamericanos quieren poder moverse en Cuba es que quieren poder observar cómo van el tema de los derechos humanos en Cuba y quieren poder hablar con el pueblo cubano sin tener que ir a través del gobierno oficial de Castro. Entonces, yo creo que eso va a ser una pugna y es un tema que se va a continuar discutiendo, pero yo estoy seguro que esta administración no va a abandonar el tema de los derechos humanos y de hecho va a exigir poder seguir abogando por esos derechos. Claro, eso es lo que se espera, señor Fernández. Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que desde el inicio de los diálogos en diciembre del año pasado la represión por parte del régimen castrista ha aumentado y se preguntan que hasta cuándo el gobierno de Barack Obama va a seguir cediendo ante el régimen sin exigir cambios. ¿Qué puede pasar si Estados Unidos mantiene en esta tarea de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba sin que haya cambios dentro de la isla, si el régimen sigue violando los derechos humanos de su propio pueblo? Pero hay que tener algo en cuenta, y es que Estados Unidos ha continuado exigiendo el respeto de los derechos humanos en Cuba. O sea, esto no se trata de abrir relaciones y de esa manera ignorar la violación de derechos humanos en Cuba. Se trata de buscar una forma más efectiva de ayudar a esos grupos que abogan por la mejora de los derechos humanos en Cuba. Se trata de tener un acceso mucho más directo, un acceso mucho más fácil a esos grupos. Y es por eso que los diplomáticos norteamericanos quieren poder tener un acceso, quieren poder viajar dentro de Cuba para seguir observando y seguir ayudando sobre ese tema. El hecho de que se abran o se intercambien embajadas entre Cuba y Estados Unidos no quiere decir que Estados Unidos no va a seguir abogando por esos derechos humanos, sino se trata de buscar otra forma para hacer más efectivo aún ese tipo de abogacía. Esperemos que así sea y que realmente todo esto se traduzca en beneficios para el pueblo cubano. Agradecemos a José Fernández, ex subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales de Estados Unidos, por habernos acompañado en la mañana de NTN 24. Que tenga feliz día. Gracias.